¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 13:45. Arrancamos ya Atlántico Noticias. En este primer día del mes de marzo acaba de quedar atrás un mes de febrero muy complicado en España en cuanto a la incidencia del virus. Al final del mes ya se empezó a notar un descenso continuado en el número de contagios y también en la presión hospitalaria. Pero aún así febrero dejó en cuanto a la mortalidad, fíjense, el dato más alto en un mes desde el pasado abril. De hecho, ha llegado a concentrar el 15% de los fallecimientos totales en pandemia. Y ahora arranca marzo, el mes en el que se cumple un año del confinamiento general de toda España y en el que se quiere acelerar el proceso de vacunación. Dicho, estén atentos porque ya están establecidos los grupos que irán vacunándose progresivamente. Se ha actualizado el dato. Miguel Vega, cuéntanos. Con la llegada de las nuevas vacunas aprobadas y tras finalizar los 2 primeros grupos de vacunación, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado los siguientes sectores de la población en ser inmunizados. Pfizer y Moderna seguirán inoculándose a los mayores y AstraZeneca será para menores de 55 años. Todo dependerá de que se cumplan con los envíos y se aprueben nuevas vacunas en las próximas semanas. Pues enseguida les damos los detalles. Fíjense, salvar restaurantes para dar de comer al personal sanitario de Nueva York. En el último mes, la ONG World Central Kitchen, que dirige el cocinero español José Andrés, ha ofrecido a los 16 hospitales públicos de la ciudad unas 30.000 comidas al día preparadas en 20 restaurantes de la ciudad. La última iniciativa de esta ONG para ayudar a la restauración. Y sigue la represión policial en Birmania contra la gente que se manifiesta en rechazo al golpe de Estado militar perpetrado en ese país. Así es, Marta, y el último balance deja datos desgarradores, 18 fallecidos y más de una treintena de detenidos. Por cierto, la ONU ya se ha pronunciado, cuestiona, es inaceptable tanto las detenciones arbitrarias como una violencia en contra de unos manifestantes totalmente pacíficos. Aún así, los civiles no dejan de salir a la calle a protestar por recuperar una democracia perdida hoy exactamente hace un mes. Enseguida lo vamos a ver. Además les contaremos la situación que hay en la frontera de México con Estados Unidos después de que la administración Biden anulara ese controvertido programa de migración que había puesto en marcha Trump. Un programa que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta recibir la citación de Estados Unidos. Y ahora se está pidiendo desde Estados Unidos precisamente que no se acerquen a la frontera, pero ya ven, hay miles de personas esperando a que los llamen. Y por cierto, Donald Trump ha reaparecido y lo ha hecho triunfante ante sus fervientes seguidores. Ha sido hace unas horas en Orlando y su discurso ha sido un ataque frontal a la política de Biden. Ha vuelto a hablar de fraude electoral y ha llegado a insinuar que se podría presentar a la presidencia 2024. Y les contaremos también lo que se vivió en Madrid, una espectacular persecución policial por las calles del centro que ha acabado con 4 detenidos. Así quedaba el coche en el que huían los ocupantes en mitad de la calle Serrano después de embestir a una de las patrullas policiales que lo perseguía. Y hoy verán lo que es enseñar con magia. Suso Ruiz es profesor de primaria y desde hace años aplica la magia a las clases. Esta semana ha ganado el premio AENOA 2021, un premio que resalta la importancia de aplicar la originalidad en la docencia. Luego les contamos cómo es el método que emplea. Bueno, baja en España la incidencia de contagios por COVID-19, baja la presión en los hospitales, también en las unidades de cuidados intensivos. Lo que no acaba de descender es el número de fallecidos. En este sentido, el pasado mes de febrero, las cifras volvían a ser similares a las de abril de 2020. Febrero termina con un descenso continuado de contagios de COVID en España hasta alcanzar una incidencia por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. También baja la presión hospitalaria, aunque la caída de estos indicadores no se ha reflejado en la mortalidad, la más alta en un mes desde el pasado abril y que concentra en torno al 15% de los fallecimientos totales por el virus.
A la espera de los últimos datos sobre la evolución de la pandemia, casi una decena de comunidades han informado este domingo de un descenso de los contagios en sus territorios, entre las que figuran Andalucía, Castilla y León, Madrid, Murcia, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Extremadura, Aragón y Galicia. Canarias, por su parte, anota este domingo 140 nuevos contagios y 3 fallecidos. La isla más afectada es Gran Canaria, que acumula 65 positivos en 24 horas. En los últimos 7 días se han detectado un total de 1.233 nuevos casos, cerca de 200 más que la semana anterior. Y han pasado ya 2 meses desde que arrancara la campaña de vacunación contra la COVID. En España, más de 1.200.000 personas, de hecho, ya han recibido las 2 dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna y, por tanto, estarían inmunizadas frente al virus, lo que significa que esta semana el número de dosis administradas ha superado por primera vez al de personas contagiadas. En España ya hay más de 1.240.000 personas inmunizadas contra la COVID. Son quienes han completado la pauta de 2 dosis de algunas de las vacunas disponibles, Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Hace 2 meses iniciaba la campaña de vacunación y desde entonces se han repartido en todo el país más de 4,5 millones de unidades, de las que se han administrado el 80%. Es un rayo de esperanza para quienes han vivido la pandemia desde la primera línea en los hospitales, como el doctor Pablo de Melo del Gregorio Marañón. Pienso que sí, que estamos viendo la luz al final del túnel y que hay que aguantar y que hay que esperar a que la vacuna esté aquí, solo falta que nos vacunemos todos y una vez que eso pase yo creo que podremos recuperar la normalidad o incluso, quién sabe, a lo mejor salimos mejor de todo esto. Una normalidad que empiezan a recuperar en las residencias de ancianos, uno de los primeros colectivos en recibir las 2 dosis de las vacunas y que, como en esta de Murcia, ya pueden por fin recibir visitas. La verdad es que ha sido un privilegio poder abrazarlo, porque sin abrazarlo estábamos más de 1 año, que se dice muy pronto. Y además con todo lo que hemos pasado, ¿no? Porque en 1 año pasan muchas cosas. Vernos de lejos, yo qué sé, decir mamá, o ver una foto que haya hecho, mamá te has cortado el pelo. Ahora ya esos cambios los podrán ver en persona y de cerca. Y el Ministerio de Sanidad ha hecho pública ya la guía para definir los nuevos grupos de vacunación contra la COVID para edades a partir de 45 años. Los datos los tiene Miguel Vega. Debido a la llegada de las nuevas vacunas aprobadas, el retraso de los envíos prometidos y la duda sobre la eficacia de algunas en ciertos grupos de edad, ahora Salud Pública ha modificado y aprobado el proceso de vacunación en España tras ser inmunizados al personal y residentes de centros sociosanitarios, también a los sanitarios en primera línea y, por último, a los grandes dependientes. Ahora sería el turno, según la estrategia del Ministerio de Sanidad, de los mayores de 80 años a los sanitarios que no están en primera línea y a los trabajos que considera esenciales, a la policía, a los trabajadores de prisión y también a los profesores de infantil y primaria. Pero teniendo en cuenta que la vacuna de AstraZeneca solo se administrará a los menores de 55 años. No hemos observado una bajada de ritmo, antes al contrario, conforme van llegando las vacunas, estas se van administrando. La verdad que quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo todas las comunidades autónomas y estamos trabajando en los planes operativos con cada una de ellas para cuando a partir de abril se produzca una llegada importante de vacunas, tengamos, digamos, muy bien engrasado todos los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Y una vez que se acabe con estos grupos, se comenzará a vacunar según el documento aprobado por el Ministerio y las comunidades autónomas, aunque algunas regiones han creado su propio plan y vacunan a otros grupos, pero el acuerdo recoge que se vacunará a los mayores de 60 y 70 años, pero también a los menores de 60 años que tengan riesgo de sufrir enfermedades graves. Pero el Gobierno sigue confiando que en julio esté inmunizado el 70% de la población diana, es decir, a todos los mayores de 18 años. Entonces tenemos avalancha de información, desde luego AstraZeneca, Sputnik, Moderna, Pfizer, algunas de las muchas vacunas contra la COVID-19. Estas están ya en el mercado nacional e internacional. Vamos a explicarles cómo actúan en el organismo algunas de ellas. Avanzan en todo el mundo las campañas de vacunación contra la COVID-19, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo funcionan estos fármacos y qué mecanismos utilizan para inhibir el virus?
Pues los científicos han recurrido a al menos 4 tecnologías diferentes, algunas inéditas, para la elaboración de los más de 290 prototipos de vacunas registrados. Esta clase de fármaco utiliza un virus diferente al SARS-CoV-2 y menos nocivo. Los científicos lo disfrazan con proteínas del coronavirus y esto desencadena una respuesta inmunitaria. Una vez el vector ingresa a una célula dentro del organismo, usa la maquinaria celular para producir una porción inocua del coronavirus, lo que le enseña al cuerpo a combatirlo. Bajo este método se inocula una versión completa del coronavirus, aunque debilitada o desactivada, y esto logra que el cuerpo, sin el riesgo completo de la enfermedad, genere anticuerpos. En el caso de los virus atenuados, estos han sido modificados para que no se puedan reproducir, o bien para que no causen la enfermedad, mientras que en la versión desactivada, el germen puede estar muerto. En este tipo de fármacos se utilizan solo algunos componentes del virus, como las proteínas, para estimular una respuesta de las células inmunitarias. En el caso de la COVID-19 se utiliza la proteína Spike, la misma que le da su característica forma con crestas al coronavirus y que contiene el RBD, un compuesto que funciona como llave maestra para ingresar a las células. Este es el enfoque de vacunas más novedoso utilizado hasta el momento para luchar contra la pandemia del coronavirus. En este tipo de fármacos se suministra parte del código genético del coronavirus para que las células aprendan a producir su proteína y así desencadenar una respuesta inmune. Estas vacunas no utilizan el virus vivo, sino instrucciones para las células inmunitarias que después de su uso se descomponen y se deshacen de ese material genético. Esto es Irán. Han comenzado este domingo los ensayos clínicos de su vacuna anti-COVID, la Razicop-Pars, la segunda que se prueba en ese país. El inicio del ensayo se efectuó en este hospital de Teherán con la inyección de la primera dosis a 2 voluntarios y de hecho fue transmitida en directo mediante videoconferencia. Y ahí tienen, es una imagen en directo que nos llega desde Kentucky, esto es Estados Unidos, y es el comienzo de la distribución de la vacuna de Johnson & Johnson, también contra la COVID en el país, una vacuna para la que se tiene una gran esperanza. Bueno, muchísima información en torno a las vacunas. Estamos empeñados en que lleguen los mensajes de los científicos. Seguimos hablando para despejar dudas, por si siguen surgiendo, sobre las vacunas y especialmente queremos hablar hoy sobre la de Oxford y AstraZeneca y lo vamos a hacer con David Callejo, que es médico y es divulgador científico y ya nos atiende. David Callejo, buenas tardes, bienvenido a Atlántico Noticias. Hola, buenas tardes. Hay muchísimas dudas sobre vacunas, sobre todo sobre la AstraZeneca y Oxford. Hemos visto hasta rechazo en Alemania. ¿Está justificada de alguna manera, desde la perspectiva científica, estos reparos para la vacuna de Oxford? Bueno, yo creo que en Alemania no hay tanto rechazo como nos están haciendo entender. De hecho, en Alemania se está aplicando la vacuna, se está aplicando más que aquí, e incluso se aplica en personas más mayores que en España. En España tenemos el límite, que solo lo administramos en personas de 18 a 55 años, mientras que en Alemania hace 2 o 3 días nos dijeron que la iban a aplicar en mayores de 65. Yo creo que también hay una guerra política de fondo en la que al final las farmacéuticas británicas han tenido un enfrentamiento con la Unión Europea. No han dado todas las dosis que nos prometían, han dado cierta prioridad al Reino Unido para repartir estas dosis y todo eso ha generado controversias. Pero es un tema político, no científico. La vacuna de AstraZeneca es segura y es eficaz. Efectivamente, tan segura y tan eficaz, entendemos, David Callejo, como el resto de vacunas que ya se están administrando a la población, ¿no? Al final, es verdad que cuando vemos los datos de eficacia, la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia entre el 60 y el 80%. Es decir, que si nos vacunamos, se reduce el riesgo de tener una enfermedad por coronavirus entre el 60 y el 80%. Y teníamos otras vacunas, como son las de Pfizer y de Moderna, que tienen eficacias estratosféricas, que son del 90 y tantos %. Pero es importante poner todo esto en contexto, porque no es lo mismo eficacia que efectividad. Este pequeño trabalenguas es fácil de explicar. Eficacia, siempre decimos que eficaz es en el matraz, en condiciones ideales, en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos es verdad que Pfizer y Moderna han demostrado ser más eficaces que la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, lo que nos interesa realmente es lo que sucede en las personas, lo efectivo. Efectivo
es en el vivo. Y de momento no sabemos todavía la efectividad de todas estas vacunas en las personas una vez que se apliquen. Lo esperable es que las vacunas de Pfizer y de Moderna, que tienen eficacias tan altas, después su efectividad cuando las aplicamos en las personas baje un poco. Y sin embargo, la vacuna de AstraZeneca, que tiene unas eficacias más similares a las de otras vacunas que tenemos, no descienda tanto su efectividad cuando la apliquemos al resto de personas. Por lo tanto, al final, a niveles de efectividad, es probable que estemos en niveles similares en estas tres vacunas. Y luego tenemos incógnitas que todavía no sabemos. ¿Qué vacuna va a durar más la inmunidad? Eso todavía no lo sabemos. Podría ser que la vacuna de AstraZeneca fuera la que más durara la inmunidad. Tampoco sabemos si las vacunas sirven para impedir la transmisión del virus. AstraZeneca ya ha hecho algún estudio y parece que podría evitar también la transmisión del virus. Pfizer y Moderna están haciendo ahora los virus. Con lo cual, comparar las vacunas simplemente mirando la cifra de eficacia no tiene sentido. Tenemos que mirar más cosas. Y todas las vacunas que tenemos son eficaces y seguras. Claro, y ese es el principal mensaje que debe calar en la población. Y también nos gustaría ya para terminar, poner argumentos para esos otros argumentos un tanto negacionistas que hablan de, dudas sobre las vacunas porque se hayan fabricado tan rápido, porque no se hayan probado lo suficiente. ¿Esto cómo se desmonta? Bueno, al final, ¿qué hace falta normalmente para producir vacunas? Primero, financiación. Hemos tenido más financiación que nunca. Después, otros problemas que encontramos, problemas burocráticos. Los hemos intentado resolver de la forma más rápida posible. Después, para producir vacunas te hace falta potencia científica. Estamos en el mejor momento de la ciencia de la historia. ¿Qué más cosas? Que el virus se deje producir la vacuna, que sea un virus que podamos producir una vacuna. En este caso teníamos estudios previos con coronavirus similares y eso nos ha hecho avanzar mucho. El mensaje es que no nos hemos saltado ninguna fase en los ensayos clínicos. Se han hecho todas las fases y lo único es que las hemos intentado hacer más rápido, acortando plazos, gracias a toda esta serie de cosas. Pero insisto una vez más, las vacunas son eficaces y seguras. Bueno, pues ese es el mensaje que debe llegar y que reiteramos. Y hoy, gracias a David Callejo, pues lo volvemos a lanzar. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en Estados Unidos, porque allí en el último mes la ONG World Central Kitchen, la dirige el famoso cocinero español José Andrés, ha ofrecido a 16 hospitales públicos de la ciudad hasta 30.000 comidas al día. Se preparan en 20 restaurantes. Es la última iniciativa de esta ONG que pretende ayudar a la restauración. El restaurante Addictive Wine and Tapas prepara 250 bandejas de pasta a la boloñesa para dar de cenar al personal del Hospital Lincoln del Bronx. Forma parte de la iniciativa del chef José Andrés de ofrecer comida a los hospitales públicos de Nueva York y al mismo tiempo evitar la quiebra de una veintena de comedores. Mira, hemos trabajado con más de 250 restaurantes hasta el día, que literalmente nos da mucho orgullo decir hemos salvado a más de 250 restaurantes de que cierren. En el último mes, la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, ha ofrecido a los 16 hospitales públicos de la ciudad unas 30.000 comidas al día, preparadas en 20 restaurantes de la ciudad, a los que se les paga entre 6 y 8 dólares por plato. La iniciativa, subvencionada por un fondo de casi 6 millones de dólares del Departamento de Salud de la urbe, arrancó a finales de enero y concluye este viernes, coincidiendo con una tímida reapertura de los restaurantes, que desde el pasado 12 de febrero ya pueden ofrecer sus platos en los salones interiores, aunque con una capacidad reducida. En el centro hospitalario de Elmhurst, en Queens, situado en medio de una de las áreas más golpeadas por la COVID-19 en el inicio de la pandemia, la ONG ofrece comida a unas 3.000 personas que suelen recoger su bandeja cuando comienzan su turno entre una opción con carne, otra vegetariana y una tercera apta para judíos y musulmanes practicantes. El director adjunto del hospital, Anthony Jarsenbuski, explica que la iniciativa les ayuda a estar centrados en lo que más les preocupa, los pacientes. Pues no esperaron ni un minuto, las 12 de la noche, y muchas peluquerías alemanas abrían de par en par sus puertas después de haber estado cerradas 2 meses y medio por la pandemia. Es un primer paso de la relajación de las restricciones en cuanto a la actividad económica en ese país, en el que algunas regiones pues se están sumando junto a las peluquerías, floristerías, ferreterías y podólogos.
En Argentina continúan las protestas por el escándalo de las conocidas como vacunas VIP. Recuerden que un grupo de 70 personas, entre políticos y empresarios, recibieron la vacuna saltándose la lista establecida. En la capital, en Buenos Aires, en la conocida Plaza de Mayo, miles de personas se manifestaron y lo hicieron además poniendo estas bolsas que simulaban a personas fallecidas por el coronavirus. Ahí podían leer: estaba esperando la vacuna, pero se le aplicó a, y a continuación el nombre del funcionario o político implicado en este caso de vacunas VIP. Nuevas protestas en Argentina. Esta vez las calles de Buenos Aires se convirtieron una vez más en epicentro de las manifestaciones contra el gobierno de Alberto Fernández en medio de una fuerte polémica tras conocerse que varias figuras cercanas al poder se habían vacunado contra la COVID-19 de forma privilegiada. Carlos Alberto Moreno participó en la convocatoria. Sí, hubo vacuna VIP para la gente de la Cámpora, para los pobres viejos que se están muriendo no le dieron, se la robaron, otra cosa no queda, así que por eso venimos a protestar. Las protestas tuvieron lugar en varios puntos del país, aunque la más multitudinaria se vivió en la capital. Allí expresaron su inconformidad, como lo hizo Adrián Paliche. Se robaron la vacuna. O sea, están negando, los políticos encima no salen a dar la cara. Además del escándalo por las vacunas, los asistentes protestaron por otros asuntos vinculados con el gobierno, como la corrupción o las pensiones que reciben los jubilados. Y es que la semana pasada se dio a conocer el escándalo conocido en el país como vacunación VIP, por el que varias personalidades afines al gobierno recibieron la vacuna saltándose el orden establecido, ante lo que el ministro de Salud, Ginés González García, renunció al cargo y su puesto lo ocupó Carla Bichotti. Con una crisis humanitaria y casi un año de haber registrado su primer caso de COVID en Venezuela, parece que se mantienen a raya los contagios de esta enfermedad, al menos es lo que muestra la información oficial, que sin embargo se pone en duda por parte del gremio médico, que denuncia que hay un subregistro altísimo. A casi un año de haber registrado su primer caso de COVID-19, Venezuela acumula 140.000 casos y más de 1 millar de muertes. Sin embargo, y aunque este dato es cuestionado por el gremio médico al denunciar que hay un subregistro altísimo, en el país no ha ocurrido un colapso hospitalario mayor al que ya sucede desde hace más de un lustro. Pese a que el gobierno autorizó flexibilizaciones de la cuarentena en fechas festivas como Navidad o Carnaval por extensos periodos de tiempo, el nivel de casos continúa siendo bajo si se compara con otros países de la región como Perú. Venezuela, con aproximadamente 30 millones de personas, acumula casi 3 millones de pruebas realizadas, aunque las autoridades no especifican si se trata de moleculares, antígenas o rápidas, mientras que Perú, con más de 32 millones, ha realizado más de 7 millones de test, incluidas todas las formas de muestra. No dejamos Venezuela, les contamos la semana pasada que el gobierno había pedido a la embajadora de la Unión Europea que abandonara el país y protestaba ante varios embajadores, entre ellos el español, por esas sanciones que ha impuesto Europa a Venezuela. El conflicto diplomático se agrava después de que este fin de semana la ministra española de Asuntos Exteriores estuviera en Colombia. Allí visitó a los refugiados venezolanos. Arantxa González Laya ha visitado Cúcuta, principal paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, país que acoge ya a 1.700.000 venezolanos. Allí supervisó la colaboración humanitaria española y elogió el trabajo colombiano. Redoblamos con nuestra presencia aquí nuestro apoyo a Colombia y a sus instituciones. Esa visita ha sido criticada por Nicolás Maduro. ¿Qué hace la canciller de España en la frontera de Colombia con Venezuela? En vez de irse al Mediterráneo a buscar a los refugiados y a la gente que huye de África. No estoy aquí para criticar a Venezuela, ni estoy aquí para dar lecciones a Venezuela. Yo estoy aquí para intentar, junto con la comunidad internacional, dar una respuesta a los ciudadanos venezolanos que han decidido abandonar su país. España modestamente apuesta por el diálogo para solucionar también el conflicto político que existe en Venezuela. Es un conflicto que tienen que resolver los venezolanos. Maduro considera que España agrede e interfiere en su política interna. Ya basta, vamos a revisar a fondo toda la relación con España, a todo nivel, ya basta de agresiones. Se lo advertimos al gobierno de España. Colombia ha anunciado que prorroga hasta junio el cierre de su frontera con Venezuela. Desde hace un año no se puede cruzar, salvo por razones humanitarias. Estaba previsto que se abriera hoy, primer día de marzo.
Muy pendientes estamos a lo que ocurre en la frontera de México y Estados Unidos. Hay muchísimas personas esperando turno para saber si van a poder pasar a Norteamérica. Duermen en tiendas de campaña, en cartones sobre el suelo. La solidaridad de muchos vecinos no deja de llegar hasta esa zona. Estamos confiando en que vamos a tener una respuesta y sé que los sacrificios que estamos haciendo no va a ser en vano. Familias migrantes continúan a la espera de que el gobierno norteamericano les dé una oportunidad y puedan obtener el tan ansiado asilo político. Bueno, ahí durmiendo en el sereno porque no tenemos ni carpa ni nada, pero como dicen, hay que padecer para poder ganar. Además de buscar la manera de alimentarse, ir al baño también representa un costo para ellos, pues a decir de migrantes solo hay un lugar donde se les ha permitido el ingreso al cruzar la acera, donde se les cobra 10 pesos, misma cantidad para cargar su teléfono. Integrantes de albergues los han acompañado desde la semana pasada. Es que hay grande necesidad, pues ya se está viniendo más gente, sabemos que pues se necesita mucha comida, pero aunque sea ponemos nuestro granito de arena en lo que podamos ayudar. A pesar de saber que hasta el momento solo serán llamados quienes estén bajo el protocolo de protección a migrantes, declaran no se moverán de este lugar hasta asegurar lograr pisar suelo norteamericano. Les hablamos ahora de la situación que atraviesan jubilados y pensionistas venezolanos que viven en España. Dicen que el gobierno de Venezuela lleva ya 5 años sin pagarles las pensiones y como consecuencia están en situación de precariedad y vulnerabilidad económica. Según la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados Venezolanos en España, hay aproximadamente 9.000 trabajadores retirados con esa nacionalidad en el país europeo. El convenio bilateral entre España y Venezuela, a través del cual se establece el envío de las pensiones a los beneficiarios, entró en vigor en el año 1990. Sin embargo, pensionados y jubilados venezolanos que se encuentran en España comentan que al no cumplir con su parte del convenio, Venezuela está violando de manera incuestionable sus derechos humanos. Nos ganamos ese derecho porque cotizamos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en la mayoría de los casos más de 20 o 25 años. O sea que es un derecho adquirido, un derecho que está en la Constitución, que está reconocido por los principios internacionales. Estamos sometidos a un exterminio total, a decir, bueno, nos están matando. Pero el proceso, por supuesto, implica la salida del gobierno, que haya el cambio de gobierno para poder tener los recursos para ponerse al día con estos pagos de nuestros pensionados y jubilados. La Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados Venezolanos en España asegura que seguirá insistiendo ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la Cancillería para que reclamen el cumplimiento del convenio y se llegue a un acuerdo sobre la deuda. Bueno, vamos a hablarles de Médicos del Mundo, que lleva mucho tiempo denunciando que hay sectores muy vulnerables de la población que vive aquí en España y en este contexto de pandemia no están recibiendo la atención sanitaria que deberían. Les hablamos de miles de personas migrantes pendientes de regularizar su situación legal, que subsisten sin acceso al sistema de salud. Pero hoy queremos centrarnos en la situación en concreto de los mayores inmigrantes que sí que han llegado a España después de que sus hijos, pues en la mayoría de los casos, hayan solicitado el reagrupamiento familiar. Por tanto, estas personas tienen papeles, pero no tienen derecho a la sanidad pública. Muchos de ellos tienen más de 80 años, pero de momento no están en los planes de vacunación. Así que vamos a hablar de este asunto, lo hacemos con Pedro Campuzano, que es referente sanitario del programa de Médicos del Mundo en España. Señor Campuzano, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a vosotros. Es un asunto que siguen muy atentamente, en particular el caso de estas personas que son mayores y que deberían estar siendo llamados a vacunar, pero que no lo hacen porque directamente no figuran en los sistemas de salud. Eso es una de las múltiples vulneraciones del acceso al sistema público de salud. Es ahora mismo, lo estamos visualizando con el acceso a la vacunación. Dentro del grupo 5, en concreto del 5A, las personas mayores de 80 años deberían estar empezando a ser vacunadas. Sin embargo, las personas ascendientes reagrupadas no aparecen dentro de los sistemas del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, no están siendo llamadas a vacunarse. Claro, y eso es un problema que imaginamos estarán reivindicando del Ministerio. ¿Cuál es la respuesta que hay a este respecto? Porque es verdad que lo que se ha dicho es que todo el mundo iba a quedar vacunado. Lo que pasa es que este grupo en particular debería estar siendo llamado ya, ¿no?
Eso es. El compromiso político es vacunar a todas las personas residentes en España, independientemente de su situación administrativa o de cobertura sanitaria. Sin embargo, lo que nos encontramos es que no hay un plan concreto o en las diferentes comunidades autónomas no se están por ahora poniendo medidas proactivas para realizar esta vacunación a estas personas, ¿no? Es decir, tenemos que tener tanto un sistema que las personas cuando accedan a atención primaria les den una respuesta positiva, es decir, que puedan saber cómo es su proceso para poder vacunarse, pero además necesitamos una apuesta proactiva por parte de las comunidades autónomas, es decir, ofrecer información pública animando a las personas que les toca vacunarse, de 80 años, en cualquier situación administrativa, a hacerlo y hacerlo además salvando las diferentes barreras de acceso que puedan tener, es decir, culturales, de idioma, etcétera, para que puedan llegar a ello. En este sentido, Médicos del Mundo apoya y propone la mediación cultural y a las propias entidades como también servir de puente, ¿no? para facilitar este acceso a. Claro, un ofrecimiento que además Médicos del Mundo había hecho ya antes de la época de pandemia, pues con estas circunstancias que atravesaban tantas personas que, para empezar, no tienen papeles, en este caso es que sí los tienen, pero no tienen derecho a la sanidad. ¿Esperan tener respuesta pronto, que estas personas puedan vacunarse, sobre todo en este contexto en el que se dice que tenemos que estar todos vacunados para que sea efectiva al final la vacunación? Esperamos tener una respuesta pronto. Ya estamos en contacto también en el ámbito de las Islas Canarias, pero en todas las comunidades autónomas, con las diferentes consejerías, para tener una respuesta de cómo va a ser este acceso, y no solo con las personas ascendentes reagrupadas, sino con otras personas de otros colectivos que puedan tener otras barreras de acceso. Las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, que no tengan tarjeta sanitaria, las personas sin hogar, las personas que están en albergues para personas sin hogar, o bien personas que están en centros temporales de acogida. Es decir, hay multitud de situaciones en las que hay una serie de barreras de acceso para las personas a vacunar y se tiene que contemplar dentro de la estrategia de vacunación. Dentro de la primera actualización de la estrategia se contemplaba a las personas de vulnerabilidad social como uno de los grupos prioritarios y, sin embargo, ha ido desapareciendo a lo largo de las diferentes actualizaciones. Bueno, pues esperemos que se corrija. Le agradecemos mucho hoy a Pedro Campuzano que nos haya atendido hoy desde Médicos del Mundo. Gracias, buenas tardes. Bueno, una situación que nos han narrado desde Médicos del Mundo, y ahora vamos a ver una imagen en directo que nos llega desde Kentucky, en Estados Unidos. Van a verlos la distribución de la vacuna de Johnson & Johnson, una imagen que vemos esperanzadora porque supone una nueva vacuna que llega a Estados Unidos, una vacuna que además solo tendrá una dosis y es muchísimo más fácil de manejar, como están viendo, no requiere frío. Donald Trump reaparece triunfante ante sus fervientes seguidores. Ha sido hace nada en Orlando, hace unas horas. Ha aparecido con un ataque frontal a Biden, ha vuelto a hablar de fraude electoral y dice que podría presentarse a la presidencia en 2024. En Florida, ambiente festivo, porque después de 6 semanas ha reaparecido, no ella, sino él. America first. Donald Trump vuelve, pero sin cambios, con críticas a la nueva administración. Están demostrando que son antiempleo, antifamilia, antifronteras, antienergía, antimujeres y anticiencia. En solo un mes hemos pasado de Estados Unidos primero a Estados Unidos al final. Y aún no reconociendo su derrota, un regreso lleno de aplausos. A pesar de las acusaciones de incitación a la insurrección en el asalto al Capitolio. Sobre si creará o no un nuevo partido, dice que son noticias falsas. Una división del voto conservador no le interesa a pesar de la fractura que existe en el partido. Aún así, Trump parece estar por encima. Aún cuenta con el apoyo de muchos republicanos y por ello desde 2021 hace campaña no solo de cara a las primarias. Un presidente republicano hará un regreso triunfal a la Casa Blanca. Me pregunto quién será. Me pregunto quién será.
sino que se marca una meta mayor. Desde este 28 de febrero da por iniciada su tercera carrera hacia la Casa Blanca. Bueno, una noticia de esta mañana: ha sido condenado a prisión el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, por corrupción, tráfico de influencias. Un tribunal de París lo condena a 3 años de prisión, 2 de ellos en libertad condicional. Se convierte en el primer ex líder, en este caso de Francia, que cumplirá una condena real, que se basa en un caso de soborno a un juez a cambio de información privilegiada sobre una investigación sobre su última campaña presidencial. Sigue la represión policial muy dura en Birmania contra la gente que se manifiesta en rechazo al golpe militar que se produjo en ese país. Y sí, danos los datos. Así es, Marta, y es que continúa creciendo no solo el número de detenidos, al menos una treintena, sino también de heridos y de fallecidos, 18 en el último balance, y es que este domingo fue una de las jornadas de protestas más violentas y sangrientas. De hecho, la ONU ya se ha pronunciado, ha calificado de inaceptable tanto las detenciones arbitrarias como esa violencia contra unos manifestantes totalmente pacíficos. Aún así, los civiles no dejan de salir a la calle a protestar por una democracia que perdieron hace exactamente hoy un mes. También se sabe, y esto es noticia de última hora, que Suu Kyi se enfrentará a 2 cargos más, uno por supuestamente infringir una ley de telecomunicaciones y otro por incitar al desorden público. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en Nigeria, donde las escuelas se están convirtiendo desde luego en el objetivo de secuestros masivos y luego posterior petición económica para el rescate. La última liberación se ha producido en Níger de 42 personas, entre ellas 27 estudiantes de una escuela de secundaria del gobierno, que fueron secuestrados la semana pasada. Durante la redada un niño falleció. Las fuerzas de seguridad estarían buscando más de 300 escolares secuestrados en un estado cercano. Israel sigue trabajando para minimizar los efectos del que se ha convertido en el peor desastre ecológico de la historia. 150 kilómetros de costa afectados por un derrame de hidrocarburos. El origen es desconocido. Muchos de los voluntarios que limpian estos días las playas de restos de petróleo, de crudo y animales afectados por la contaminación. Van a ver la espectacular persecución policial por las calles del centro de Madrid, que acabó con 4 personas detenidas. Bueno, van a ver cómo quedaba en concreto el vehículo en el que las personas que huían pues dejaron este coche en la calle Serrano, embistieron a una de las patrullas policiales que lo perseguía. Los detenidos se dieron a la fuga en Vicálvaro. Fueron sorprendidos haciendo trompos. En la huida también resultaron heridos 4 agentes y 3 civiles, todos de carácter leve. Y así ha amanecido el centro de Barcelona después de una nueva noche de disturbios en tiendas, con saqueos, ataques a entidades bancarias, incluso una comisaría de la Guardia Urbana en la Rambla de la capital catalana. Siguen las manifestaciones, en teoría a favor del rapero Pablo Hasél. Al menos 13 personas han sido detenidas en estos disturbios, incidentes que se han repetido en otras ciudades como Sabadell o Lleida. Bueno, otro asunto. Van a ver los métodos de enseñanza de un maestro andaluz. Él lo llama magisterio. La importancia de saber matemáticas para que no te engañen. El otro día me dieron un billete de 30 euros. Los billetes de 30 euros no existen, así que lo tuve que transformar en 2 que existen. Bueno, se llama Suso Ruiz, profesor de primaria desde hace años y está aplicando la magia a sus clases. Esta semana, de hecho, pues se ha hecho merecedor de un premio, el AENOA, de este año, un galardón que resalta la importancia de aplicar métodos originales en la docencia. No es el primer reconocimiento que consigue. Ya en 2010 entró en el Guinness de los Récords y fue nombrado uno de los 50 mejores maestros del mundo tras crear la Fundación Abracadabra, que enseña a hacer magia a niños hospitalizados y enfermos de cáncer. 3.000 drones que han iluminado el cielo de Beijing para conmemorar el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. Se han alineado formando edificios y símbolos relacionados con la Revolución China y promoviendo el patriotismo también, mostrando la cultura y los logros de China en los últimos 100 años. Van a ver las imágenes grabadas desde una avioneta, de un enorme iceberg de más de 1.200 kilómetros cuadrados que se ha desprendido de la Antártida. Desde hacía años los investigadores estudiaban las grietas que se habían formado en la plataforma de hielo que finalmente, ahí lo ven, se ha desprendido.
Bueno, a punto ya de irnos, lo hacemos con música y en concreto con el octavo disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, que se publicó tal día como hoy, un 1 de marzo, pero en 1973. Todo un punto de inflexión para esta banda, un disco que no pierde un ápice de actualidad, incluso en sus letras. Con este Money de Pink Floyd nos vamos. Hasta mañana. En un momento llega el Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana e Isabel Baeza. Feliz tarde.